Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos estrellas turcas que conquistaron corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, y que además comparten una historia que roza lo cinematográfico, algo que muchos de ustedes nos han pedido explorar. Nos adentraremos en la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo él, de alguna manera, pudo haber cumplido un sueño de ella. Así que prepárense para un relato lleno de romance, fama y ese toque de realidad supera la ficción, que tanto nos gusta. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudarían muchísimo y se asegurarían de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos desentrañando las historias más interesantes del entretenimiento. Nuestro viaje comienza con dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito y carisma: Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son actores turcos que han alcanzado la fama mundial gracias a sus interpretaciones, pero es su conexión en la vida real, y específicamente un detalle muy particular, lo que nos trae hoy aquí. La historia gira en torno a cómo Can Yaman, con su creciente popularidad y éxito, pudo haber abierto puertas y creado oportunidades que de forma indirecta beneficiaron a Demet Özdemir, permitiéndole, quizás, alcanzar un anhelo que ella misma había expresado años atrás. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Cuando Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador en español, la química entre ellos en pantalla fue electrizante. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de una relación sentimental entre ambos comenzaran a circular. Y aunque en su momento ambos negaron o fueron discretos al respecto, el público, ávido de romance entre sus ídolos, seguía cada uno de sus movimientos. La serie fue un fenómeno global, y tanto Can como Demet se convirtieron en superestrellas internacionales. Fue precisamente este nivel de fama, esta proyección internacional que Erkencikus les brindó, lo que se convirtió en el trampolín para muchas otras oportunidades. Ahora centrémonos en Demet Özdemir. Antes de alcanzar la fama masiva, Demet, como muchos actores aspirantes, soñaba con tener la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales, de ser reconocida más allá de las fronteras de Turquía. Y si investigamos un poco en entrevistas o declaraciones antiguas de Demet, podemos encontrar indicios de este deseo. Ella siempre ha mostrado una gran ambición y un deseo de crecer profesionalmente en un escenario más amplio. Aquí es donde entra la figura de Can Yaman y su impacto. El éxito de Erkencikus fue, sin duda, un punto de inflexión crucial para ambos. Sin embargo, el empuje y la proyectada carrera de Can Yaman, que ha explorado proyectos en Italia y ha sido embajador de varias marcas internacionales, abrió un camino que, de cierta manera, iluminó el camino para otros actores turcos. Su incursión en mercados fuera de Turquía, su carisma y su capacidad para conectar con audiencias diversas, demostraron que el talento turco podía triunfar a escala global. Y es aquí donde podemos empezar a tejer la posible conexión de cumplir un sueño. Al consolidarse Can Yaman como un actor de renombre internacional, su nombre se asociaba cada vez más con producciones de alto perfil, colaboraciones con marcas importantes y una exposición mediática sin precedentes. Esto, a su vez, generó un interés renovado en el talento turco en general. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión internacionales empezaron a fijarse más en las producciones de Turquía, buscando nuevas estrellas y nuevas historias. Podríamos decir que el camino que Can Yaman ayudó a abrir, o al menos a despejar con su propia proyección internacional, hizo que el mercado internacional fuera más receptivo a talentos como Demet Özdemir. Si pensamos en ello, después de Erkencikus, Demet también ha tenido oportunidades notables. Ha participado en series que han tenido buena acogida internacional y ha sido imagen de reconocidas marcas. Si bien ella es una artista increíblemente talentosa por sí misma y se ha ganado cada oportunidad con su esfuerzo, es innegable que el contexto creado por el éxito global de la serie y la proyección de Can en ese ámbito pudo haber creado un ambiente más propicio para que sus propios sueños internacionales se hicieran realidad. Imaginemos por un momento la mentalidad de Demet. Ver a tu compañero de escena, con quien compartiste un éxito rotundo, triunfar en escenarios internacionales, ser reconocido en Europa, ser la cara de campañas globales, ¿no te inspira? ¿No te hace pensar que ese mismo éxito es alcanzable para ti? Y si además ese éxito de tu colega atrae la atención mundial hacia el talento turco, entonces tu propio camino se ve, en cierta medida, allanado.
Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su incursión directa en el mercado italiano, se convirtió en un embajador no oficial de la industria actoral turca en Europa. Su popularidad generó titulares, entrevistas en medios internacionales y, en última instancia, un mayor interés por las historias y los actores de Turquía. Y Demet Özdemir, con su talento innato, su profesionalismo y su belleza, estaba perfectamente posicionada para aprovechar este interés creciente. Entonces, ¿cumplió Can Yaman el sueño de Demet Özdemir? Es una pregunta delicada. No podemos afirmar que él directamente le haya conseguido un papel o le haya abierto una puerta específica de forma intencional. Pero podemos interpretar la historia de una manera más sutil y, a mi parecer, más hermosa. El éxito de ambos en Erkencikus y la posterior proyección internacional de Can crearon un clima donde el talento turco, incluyendo el de Demet, fue más visible y más deseado a nivel mundial. Él, al ser uno de los primeros en romper barreras importantes en mercados no tradicionales, demostró la viabilidad del éxito global para los actores turcos. Y esa demostración, esa prueba de concepto sin duda, pudo haber fortalecido la creencia de Demet en sus propias aspiraciones internacionales y haberla impulsado a perseguirlas con más fuerza, sabiendo que el camino, aunque difícil, era posible. Podríamos decir que Can Yaman, al alcanzar él mismo un gran reconocimiento internacional, hizo que el nombre de Turquía en la industria del entretenimiento sonara más fuerte en el extranjero. Y en ese eco, Demet Özdemir, con su propio brillo, pudo encontrar un lugar para destacar. Es una especie de efecto dominó, donde el éxito de uno puede, indirectamente, inspirar y habilitar el éxito de otros. Además, no olvidemos el factor de la fama que ambos compartieron. Cuando una pareja de actores protagoniza un éxito tan arrollador y se rumorea su relación, ambos ascienden en la escalera de la fama juntos. El escrutinio público, la atención de los medios y la demanda de proyectos se multiplican para ambos. Y esta exposición, este estatus de superestrellas, es lo que finalmente les permite tener voz y voto en los proyectos que eligen y buscar oportunidades que antes parecían inalcanzables. Si Demet Özdemir alguna vez soñó con ver su rostro en las portadas de revistas internacionales, o con ser reconocida en las calles de París o Roma, el éxito de Erkencikus y la proyección global que éste generó, sumado a la propia trayectoria de Can Yaman, pudieron haber sido catalizadores importantes para que esos sueños se acercaran a la realidad. Es un poco como cuando un país gana un campeonato mundial de fútbol, no solo el equipo ganador se beneficia, sino que el deporte en general en ese país gana visibilidad y atrae a más jóvenes a practicarlo. Algo similar ocurrió aquí, pero en el ámbito del entretenimiento. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un testimonio del poder de la química en pantalla, del fenómeno de las series turcas a nivel mundial y de cómo el éxito de uno puede, de forma indirecta, inspirar y abrir puertas para otros. Si bien Demet Özdemir es una artista increíblemente talentosa y ha labrado su propio camino hacia el estrellato internacional, el contexto creado por el creciente reconocimiento de Can Yaman en mercados globales pudo haber sido un factor que facilitara la materialización de sus propias aspiraciones internacionales. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que Can Yaman, con su éxito, ayudó a Demet a cumplir uno de sus sueños? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Si les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las historias del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.